¿Qué cifras conocemos de la automedicación? Bueno, tenemos cifras, Dani, que ya las platicábamos justamente al inicio del programa, porque según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente el 50% de los medicamentos en todo el mundo se recetan o venden de manera inapropiada. Y en México, bueno, pues la automedicación es particularmente preocupante porque se calcula que más del 80% de la población se automedica. Es decir, usa medicamentos por iniciativa propia. Ahorita estoy viendo cifras y me llamó mucho la atención que en el documento que tenemos, Dani, está la pandemia de COVID-19 y me parece que justamente a partir del 2020 esto de automedicarse o esto de tomar un medicamento por recomendación de un amigo o de un primo o de lo que sea, se disparó en la pandemia justamente porque pues no sabíamos qué tomar en el COVID-19. Hace poco estábamos hablando de los productos Milagro y tantas cosas que se recomendaron para subir las defensas y demás. Presentamos a nuestros invitados, a dos de ellos, y lo agradecemos muchísimo. La doctora Carla Córdoba, ella es gerente médico del área metabolismo. Buenos días, doctora. Muy buenos días, gracias por habernos invitado. Y el doctor Adrián Soto, él es especialista en medicina interna por el Instituto Nacional de Nutrición. Bienvenidos. Gracias. El peligro de automedicarse, vaya tema en el que todos a veces caemos sin ni siquiera darnos cuenta. Me duele la cabeza, una aspirinita, no sé qué. Y puede ser que sea otra cosa, puede ser que tengamos que ir a un médico y lo hacemos ya inconscientemente, doctor. Lo que pasa es que hay muchos incentivos para intentar resolver un problema o un síntoma por nosotros mismos o por el consejo de alguien que tenemos cerca. Muchas veces sentimos que no tenemos tiempo de buscar orientación especializada, o sentimos que no tenemos dinero o no queremos hacer ese gasto en buscar un consejo personalizado o bien informado, y pues muchas veces esa tentación de resolverlo nosotros mismos nos gana y acudimos por lo que teníamos guardado en casa, de un medicamento que quedó para otra cosa, o lo que le quedó a la comadre y nos recomendó: tómate esto porque yo tenía un síntoma similar. Y definitivamente, aunque muchas veces puede resolver un síntoma o un problema, puede generar más problemas. O tapar un problema mayor. Por supuesto. No todos los dolores de cabeza tienen el mismo origen, no todas las toses tienen el mismo origen, no todos los dolores de estómago, y no nada más nos puede meter en problemas por los efectos adversos de un medicamento que a lo mejor no conocemos. Nos puede hacer perder tiempo, que es valioso, nos puede hacer perder dinero, nos puede enmascarar un cuadro clínico que cuando sí busquemos atención médica ya no va a ser tan informativo, y eso pues se suma, ¿no? Hace que quien nos atienda tenga un escenario mucho más difícil para poder identificar qué es lo que pasa con nosotros. Doctora, cada vez con más frecuencia, es que mientras hablaba el doctor me ponía a pensar la cantidad de veces en la semana que uno oye o es partícipe de la siguiente conversación, en el café con las amigas, en la comida con la familia, en el contexto laboral. Ay, ¿no tienes de casualidad un paracetamol? Es que me duele la cabeza. No traigo paracetamol, pero lo que traigo es una pastillita buenísima que a mí me quita el dolor de cabeza. Perfecto, agüita. Como si fueran dulces, verdaderamente, como intercambiar lo que traemos de lunch. Así es, los medicamentos de pronto hay algunos a los cuales los mexicanos les tenemos cierto respeto, no decimos, este medicamento es para A, este medicamento es para B. Pero ciertos medicamentos, en particular los que tú mencionas ahorita, los antiinflamatorios no esteroideos, los conocemos, sentimos que es fácil utilizarlos, prácticos, y que básicamente no nos pueden generar un riesgo. El doctor nos mencionaba, pueden enmascarar otras circunstancias, pueden complicarnos a nosotros, pero creo yo que le hemos ido perdiendo ese respeto o esa importancia de, número 1, ahorita me dabas el escenario, paso número 1, me duele la cabeza. ¿Por qué me duele la cabeza? ¿Por qué no asisto con mi médico a evaluar si es mi presión arterial, si pudiera ser el estrés, si pudiera ser la falta de sueño? ¿Qué es lo que está pasando en mí que tengo ese dolor de cabeza? A lo mejor no desayuné bien, a lo mejor tomé café de más, no sé, muchas causas pequeñas aparentemente que pudieran ser el dolor de mi cabeza. ¿Traes paracetamol? No, traigo otro. Muy bien lo decías tú, me funciona excelentemente esto. ¿Quién te lo prescribió? ¿Para qué te lo prescribió? ¿En qué cantidad te lo prescribió?
Y a veces pensamos los pacientes, ¿no? Somos muy similares, mujeres, jóvenes, más o menos de la misma edad, pero no sabemos, por ejemplo, yo soy hipertensa, a lo mejor tengo un problema de tiroides y por alguna razón en particular, este médico le prescribió a esa paciente esta pastillita maravillosa que me decías que sacamos y rápidamente la compartimos, ¿no? Y con esa confianza de, me la dio mi amiga, me la dio mi comadre, me la dio el vecino, la tomamos, ¿no? Y no pensamos en la consecuencia que puede ser, tanto, también el doctor lo mencionaba, las interacciones con otros medicamentos que estamos tomando y las condiciones de salud que estamos sufriendo en ese momento. Entonces, sí es importante detenernos, dar un paso atrás, insisto, más que tomar el medicamento, porque pues el medicamento fácilmente lo podemos comprar en un Oxxo, ahora puede ir uno al Oxxo y encontrar una cantidad de... En la farmacia, en cualquier farmacia que ustedes conocen, de cualquier marca, hay miles de medicamentos. Entra uno y están todos los estantes. Fácilmente el paciente dice, tengo dolor de estómago, voy a tomarme porque creo que es lo que necesito. Y enmascarar otros síntomas mucho más complicados. Por el momento ya me sentí bien, pasan algunas horas y resulta que mi gastritis podría ser una apendicitis. Sí. O tener efectos secundarios que no conoces, una alergia, una cosa así. O simplemente un efecto secundario que a tu comadre que te regaló la pastillita no le dio por alguna razón, doctor. Eso es súper importante porque no siempre comunicamos de forma adecuada que hay medicamentos que se parecen mucho. Podríamos decir que es como si fueran familias y hay distintos integrantes de esa familia. Y si un medicamento de un grupo te cayó mal, si un antibiótico con ciertas características te cayó mal, es muy probable que otro medicamento que tenga características similares también te vaya a caer mal. A lo mejor es la primera vez que tomas este medicamento, pero el hecho de que esté fuertemente relacionado con otra medicina, con otro tratamiento que tú ya sabías que te caía mal, hará que sea como si hubieras tomado el mismo. Entonces, sí vale la pena, aunque implique invertir tiempo, dinero y esfuerzo, acercarse a tener un consejo pues mucho mejor informado. Aquí me gustaría solo aclarar que típicamente pensamos en automedicarse con me tomo una pastilla, pero automedicarse también es usar una pomada, también es usar un té. Exacto, o sea, los medicamentos no solo son pastillas, ¿no? A lo mejor es, me tomo este té para la diarrea, me tomo este té para la gripa, me pongo esta pomada, que muchas veces viene de un consejo bien intencionado, de alguien que seguramente está buscando lo mejor para nosotros, pero que no tiene ese contexto que un profesional de la salud sí va a tener. Peligros de automedicarse, una práctica que es común. Doctora, ¿algo que quiera agregar a la lista que tenemos que conocer de nosotros mismos y de nuestros hijos menores, ¿no? Sobre todo. Creo que agregaría, ¿con qué patologías estoy cursando? Nada más. ¿Eres hipertenso? A lo mejor no lo dominamos así como, soy hipertenso. Yo le pregunto a algunos hipertensos, ¿cuánto tienes de tu presión? Pues la alta estaba alta y la otra estaba muy baja. Ok, ¿eres hipertenso? ¿Eres diabético? ¿Qué medicamentos, como dice el doctor, estoy tomando para esa patología? ¿Alguna otra cosa diferente? ¿Te han operado de algo más? Y creo que con eso sería suficiente. Tal vez solo enfatizaría que los otros medicamentos que tomamos como habitualmente son cruciales porque los medicamentos compiten entre sí por ser activados o desactivados. Entonces, no va a ser lo mismo penicilina en cualquier dosis que penicilina más un medicamento antihipertensivo, aunque sea la misma dosis, porque entonces la concentración en el cuerpo puede ser diferente. Entonces sí es bien importante mencionar qué otras cosas tomamos habitualmente. Y nos han enviado algunos testimonios, Vivi. Así es, nos han enviado algunos testimonios, les voy a compartir que en particular habla de la penicilina. Toda mi vida me enfermaba mucho de gripa con dolor de garganta y yo me autorrecetaba penicilina, siempre, porque pues además la comprábamos sin receta en las farmacias, hasta que me volví alérgica a la penicilina y aparte me di cuenta que seguramente en la mayoría de las veces ni siquiera necesitaba tomar un antibiótico. Ahí. La mayor parte de las gripas, de los cuadros gripales, son por virus y los antibióticos no funcionan para las infecciones virales. La penicilina, además de que, bueno, pues es de hecho el primer antibiótico que se utilizó de forma generalizada, ya prácticamente no se usa. Es un antibiótico, ya hay muchas mejores opciones para la mayor parte de los casos. Entonces, creo que es razonable decir que casi nadie, aunque tengan una infección por una bacteria sensible a penicilina, es muy probable que haya mejores opciones que la penicilina. O sea, nadie debería andar tomando eso, mucho menos autoprescrito. Y ese testimonio está completamente cierto. Lo más probable es que
la mayor parte de esos cuadros virales, esos cuadros gripales, eran por un virus y ahí los antibióticos no tienen ningún sentido. Y nos llevan al tema de resistencia bacteriana. Nuevamente, la Organización Mundial de la Salud trabaja muy, muy duro para frenarla, para tratar de detenerla. Una de las medidas que veíamos es que pues, se instauró el tema de la receta, ¿no? Colocarle la receta y surtirnos el medicamento con la receta, pero bueno, pues siempre hemos encontrado diferentes maneras de... El mexicano siempre encuentra la manera de poder surtirse el medicamento con o sin receta, ¿no? Lo cual es terrible y que terrible. encuentran las formas. Y ahora con las redes correcto. sociales y con internet más. Ahora, hay otro fenómeno que no sé si decir automedicación a la inversa, que es dejar un tratamiento a la mitad porque ya me siento bien. Y los medicamentos, si el doctor te receta 10 días de antibiótico, es porque así se debe de consumir ese medicamento, no porque espera que en 10 días ya te mejores, ¿cierto? Absolutamente. Esto es especialmente importante para varios grupos distintos de medicamentos. Uno de ellos, los antibióticos. Los antibióticos, si se toman de forma incompleta, pueden no terminar de eliminar la infección y entonces los poquitos microorganismos, las poquitas bacterias que quedan, desarrollan resistencia. Y entonces un antibiótico que era útil, pues empieza a dejar de ser eficaz, no solo en esa persona, sino en la población. Esa es una. La otra es que hay medicamentos que pueden generar tolerancia y que necesitan ajuste en la dosis. Hay medicamentos que necesitan ajustarse la dosis hacia abajo y luego eliminarse, y medicamentos que luego necesitan ajustar la dosis hacia arriba para conseguir el efecto deseado. Entonces, tan importante en la prescripción de un medicamento es la identidad de lo que se está recetando como el tiempo por el que se está recetando. Hay veces en las que el mismo medicamento puede hacer daño o ya no tener sentido después de 5 días y entonces solo estamos adquiriendo los riesgos sin los beneficios si lo continuamos, o al revés. Entonces, una vez más, cuando alguien nos aconseja un medicamento, difícilmente tiene información sobre el tiempo adecuado de ese medicamento y puede ser más, puede ser menos y, o sea, solo por enfatizarlo, lo mejor es ir con alguien que conoce bien tanto el medicamento como nuestro contexto clínico. Ahora, también sucede que nos dice el doctor, te voy a dar este medicamento con el que no puedes tomar o con el que no puedes tal. Y dices, ay, o te dice la comadre otra vez, lo único que pasa es que se te corta el efecto, no te va a pasar nada. Algunos antibióticos, por ejemplo, y el alcohol. Eso es parte de decisiones que tomamos sobre nuestra salud en contra de las prescripciones médicas. Así es, y es una decisión muy peligrosa en ciertos casos. Algunos medicamentos, pudiera ser que no pasa absolutamente nada, pero hay otros medicamentos. Mejor ejemplo creo que puedo poner de esto que tú nos mencionas es el metronidazol en combinación con el alcohol. Te sientes morir. Es una de las combinaciones más riesgosas que pueden poner realmente en peligro a un paciente. Entonces, sí hay que seguirlo. Obviamente hay pacientes que dicen, ¿qué puede pasar? No pasa nada y esperamos no, a que eso, o que te dicen, solo tengamos se corta el efecto, no pasa nada. O hay veces en los que el problema es que se potencia el efecto. Por ejemplo, muchos ansiolíticos, los que terminan en PAM, clonazepam, lorazepam, diazepam, actúan en un sitio, no en un sitio similar, en el mismo sitio en donde actúa el alcohol en nuestro sistema nervioso. Entonces, a lo mejor mi lorazepam con alcohol es como si yo me hubiera tomado el doble de la dosis, ¿no? Y entonces algo que típicamente no me hubiera impedido desarrollar tareas como manejar, por supuesto, o como subir ciertas escaleras, me puede causar mucho más desequilibrio, me puede causar mucha más somnolencia. Entonces, muchas de las cosas que consumimos van a interactuar con estos medicamentos. Así como decíamos que hay medicamentos que compiten entre sí, no son la mayoría, pero hay medicamentos que no deben tomarse, por ejemplo, con jugo de toronja. Es correcto. ¿No? Porque, y si el doctor te dice, no es porque te está molestando, es porque por algo te lo dice. Absolutamente. ¿No? O con el sol, hay algunos que no te puedes exponer al sol, claro, si los estás... Se te pinta la piel. Algo tan inocente como el omeprazol, combinarlo con algunos antidepresivos, puede potenciar el efecto, como dice el doctor, y no una vez, sino 400, casi 500 veces el efecto de... Entonces, si te estás tomando un antidepresivo y de repente sientes gastritis, hay un omeprazol que me va a pasar, es como tomarme un vasito de leche, ¿no? Sí.
Totalmente. Ahora que el doctor mencionaba el tema del clonazepam, por ejemplo, todos los medicamentos que terminan en PAM, también nos llegó un testimonio de Sergio. Sergio Bustos nos cuenta que él tenía muchos problemas de insomnio y una amiga suya le recomendó tomar clonazepam. Lo consiguió, obviamente, no sé si con receta o sin receta, pero se le ocurrió tomarse 5 pastillas juntas un martes 14 de enero a las 10 de la noche, despertó hasta el miércoles a las 4 de la tarde. No pasó a mayores, pero esto también pues me lleva a preguntarles el tema de, bueno, ya lo platicábamos, ¿no? De que pues hay personas que se las ingenian para conseguir una receta porque estos son medicamentos controlados, ¿no? O hay... pues sí, a lo mejor farmacias que te lo venden así. Y me lleva también al tema de por qué en una farmacia en México y también en otras partes del mundo llegas y hay un montón de medicamentos que ves a la vista para cualquier otro síntoma y los puedes agarrar sin ningún problema y ese te puede generar hasta una alergia o lo que sea, ¿no? O sea, yo creo que el primer tema es... no por tomar, creemos que por tomar más tabletas vamos a tener más rápido o mejor efecto. La realidad es que la dosis está establecida, probada, como lo mencionaba también el doctor, los estudios que se hacen antes de lanzar el producto al público en general, en pacientes, adultos, demás, se prueba cuál es la dosis establecida que nos va a dar el efecto que nosotros buscamos sin darnos un riesgo a la salud. Con los eventos adversos evidentemente documentados que se tienen pues en la información para prescribir. Nosotros los conocemos, los médicos, y sabemos cuando lo prescribimos qué puede pasar, ¿no? Pero sí es importante que los pacientes, que todos los mexicanos sepan que no tomar el doble de tabletas nos va a dar ni más rápido el efecto, ni mejor efecto, ni tampoco tomarlo. Si me lo tomo 3 días y me tomo la doble de dosis, tal vez ya no necesite tomármelo 10 días, ¿no? Tampoco funciona así. Tiene un esquema de salud así tal cual establecido. Y por volver a tu pregunta específica, estos medicamentos que se consiguen así, de libre venta, muchas veces para lograr esa autorización tienen que demostrar que son como especialmente seguros, ¿no? Y que son por lo menos moderadamente eficaces. Sin embargo, vale la pena mencionar que hay gente que cree que, bueno, me compro 2 antigripales distintos, ¿no? Tal vez de libre venta, porque deben ser mejor que uno. Bueno, es que hay veces que traen o lo mismo o uno de estos parientes cercanos del medicamento A, traen A.1. Entonces, básicamente es como si estuvieras tomando el doble del mismo medicamento, porque son farmacológicamente muy similares. En México hay una oferta demasiado extensa de este tipo de medicamentos. Tenemos una regulación muy laxa respecto a qué se le vende a la gente sin receta. En otros países esas leyes suelen ser mucho más estrictas. Sin embargo, esto va a ser cierto en todos los casos, porque volvemos al ejemplo del paracetamol. A pesar de que sea bueno, bonito, barato y viejo, te puede causar intoxicaciones serias, aunque se venda sin receta, ¿no? Gracias. Última recomendación para quienes nos están escuchando y nos escuchan todos los días en cuanto a tomar la decisión de tomarse un medicamento sin que un médico se lo prescriba. Mi recomendación sería detenernos un segundito antes de tomar la decisión de autoprescribirnos, asistir con el médico a que nos dé la asesoría correcta, que nos revise completamente, haga nuestra historia clínica, contar con nuestros datos, como ya lo decía el doctor, de tengo esto, otro, tomo aquello, llevar toda nuestra información siempre con nosotros y pues de esa manera tener mucha más seguridad en nuestra salud. Doctor. Enfatizar lo mismo que dice la doctora. Es difícil, es complicado porque no siempre tenemos el tiempo, el dinero, las ganas, pero de verdad que lo barato sale caro y una solución que aparentemente es buena en este momento, tal vez solo es un parche y nos puede generar más problemas. Gracias, doctor Adrián Soto, especialista en Medicina Interna por el Instituto Nacional de Nutrición, doctor en Filosofía por la Universidad de Oxford e investigador del Instituto Nacional de Nutrición, y la doctora Carla Córdoba, y es gerente médico del área Metabolismo, para hablarnos precisamente de esto. Gracias. Gracias.